Hola familia, ¿cómo estamos? Aquí estamos en la cuarta entrevista semiconfitada, donde vamos a hablar de un tema muy especial, como es el acompañamiento a una persona en el proceso de morir. Dando la bienvenida a la gente que va entrando en directo. Bueno, pues este tema lo vamos a tratar con nuestro gran amigo Luis Oliva. Ya van entrando la gente en directo. Hola Débora, hola Miquel. Decía que, bueno, el tema que vamos a tratar en nuestra cuarta entrevista semiconfitada va a ser el acompañamiento en el proceso de morir o acompañamiento hacia la muerte. Es un tema muy especial y, como no, pues vamos a tener un invitado muy especial que es mi gran amigo Luis Oliva. Entonces vamos a dejarle unos minutitos a ver si entra en directo. Yo entré un minutito antes. En el momento que entre en directo le voy a dar la bienvenida y sentiros libres de preguntar pues cualquier duda que tengáis. Y mira, aquí ya tenemos a Luis Oliva. Le voy a dar paso. Ya hice una pequeña presentación, Luis, de ti, pero ahora contigo en directo nos empiezas a hablar de quién eres, a qué te dedicas y bueno, cómo conociste o cómo entraste en este mundo, ¿no? De acompañar a las personas en el proceso de morir. Así que te voy a dar paso y vamos a ver qué tal se escucha. Cuatro o cinco personas aquí en directo y más gente que me ha preguntado porque le interesa mucho este tema y les gustaría entrar, interactuar también. Hola Luis, Hola, muy buenas noches, Santi, compañero, ¿qué tal? muy bien, muy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho muy bien, muy bien. Ahora sí. Genial. Pues nada, darte la bienvenida. Antes de que entraras, pues bueno, simplemente compartí que en esta entrevista, que es la cuarta, Ujú. vamos a hablar de un tema tan especial y tan interesante como es el acompañamiento en el proceso de morir. Pero antes, yo lo que quiero es que la gente sepa quién es Luis Oliva. Yo ya he dicho un poco por ahí que es un gran amigo mío, pero no he dicho más. Entonces, si te parece, si te apetece, yo creo que el fondo, esta luz tan bonita, el encuadre, todo tiene que ver con algo de tu profesión. No sé si acierto o no. ¿Quién es Luis Oliva? Bienvenido. Muy buenas noches a todos y muchísimas gracias, Santi. De nada, a ti. Pues Luis Oliva es un observador de la vida. Qué Yo bonito. me dedico a la fotografía, a observar y, bueno, a dejar testimonio de esa observación, ¿no? Y todo ese recorrido, todas esas experiencias desde hace ya pues más de 20 años en el campo de la fotografía hacen que haya conectado pues con una profundidad, con una parte mía que hace mucho tiempo pues no desconocía y con la que me he ido reconectando poco a poco. Y bueno, pues ahora la pongo al servicio sin ánimo de rescatar ni de salvar a nadie de nada, pero compartirme, ¿no? Es una forma de compartir, o yo siento que es algo como que he venido a hacer, ¿no? Y lo estoy desarrollando. Qué bonito. Yo recuerdo una frase tuya, creo que fue en el Santiago que tuve y tuvimos mucha gente de los que estamos aquí, el honor de tenerte haciendo fotografías y cazando nuestras almas. Dijiste que te ibas a dedicar en este evento a cazar nuestras almas. Y decirte que aquí hay mucha gente en directo ahora, Carolina del Spiritual Dance, que ahora diremos qué fue lo que nos unió a ti y a mí. También está Isa, está Carmina, está Miriam. Bueno, hay mucha gente que sabiendo que ibas a estar en directo, pues está entrando y les invitamos a que si tienen alguna duda sobre qué hace Luis o sobre lo que vaya surgiendo en la entrevista, pues que escriban y en la medida de lo posible interactuaremos. Entonces, yo me quedo con eso, que eres un cazador de almas y ya lo has demostrado, por ejemplo, en el evento que te conocí, que se llama Spiritual Dance, compartimos un par de viajes en coche hasta Cataluña Así y es. ahí, No.
Así nos conocimos con nuestra queridísima Lili, que en algún lugar nos estará acompañando, nuestra querida Lili. Y en alguno de estos viajes salió el tema que más adelante vamos a tratar, ¿no? Pero en un principio quería resaltar esta profesión, más que profesión, este don o talento que tiene Luis en momentos de éxtasis, de disfrute, de introspección, cómo es capaz de, sin escucharlo, cómo caza esos momentos, esas almas. Así que muchas gracias, Luis, y de algún modo he dado un poco el paso a ver cómo nos conocimos, ¿no? Que fue muy bonito, ¿no? A mí me gustaría contar un poquito de esto, ampliar quizá un Claro, poquito de esto que tú has contado. Bueno, lo claro. primero es que solamente escuchar los nombres de todas estas personas con las que, pues a través de estos retiros, festivales y Mm, demás, he ido conociendo y he tenido con todos ellos la gran suerte de compartir un tiempo, ¿no? mm. Donde pues hemos hablado de nosotros, de nuestras experiencias, bueno, el volver a escuchar su nombre me es Miquel una felicidad, Miquel. está Sí. por aquí. Bueno, pues yo me gustaría hablar un poquito de esto que tú has hablado, de lo de capturar las almas y estas cosas. Como Ujú. te decía al principio, ¿no? Cuando he hablado un poco de, pues eso, de ese observador, eh, una cosa que sí que me gustaría dejar bien claro desde el principio es que todo lo que yo voy a compartir durante este ratito, esta noche, Ujú. no es más que mi propia experiencia. Yo no hablo de la verdad, sino de mi verdad. ¿Vale? Eso es Ujú. algo que quiero que quede muy claro, que yo no soy conocedor de ninguna verdad más que de la mía. Y bueno, pues dicho esto, pues eso, como decía al principio, todo ese recorrido, todas las experiencias que yo he tenido pues hasta el día de hoy son las que Mm, me han ido construyendo y sí que es verdad que hace pues unos 8 años y bueno, pues a través de, sobre todo de algunas experiencias de mucho sufrimiento, empecé a tener una relación que hasta ese momento no había tenido con esa profundidad y empecé a conocer pues una parte de mí que estaba totalmente desconocida. Hoy día entiendo porque por lo general, como te decía, hablo en primera persona, ujú. yo me relacionaba mucho con el exterior, pero con Mm, esa parte que siempre estuvo ahí, pues nunca me había parado a pensar en todo lo que me podía aportar el tener esa conversación de alguna forma, por así decirlo, con uno mismo, ¿no? Entonces, como decía también al principio, todo este recorrido a través de la observación, porque yo tengo que dar la gracia que estos 20 años que me he estado dedicando a la fotografía, que mis clientes han sido mis maestros. A través de esa observación, a través del bonito. trabajo, de esas miradas, ha sido una oportunidad para mirar en el interior de los demás, que no es ni más ni menos que mirar en mi propio interior. Verdad. Y poco a poco ir conociéndome. Mm, Yo, sobre todo esta última etapa de mi vida, hablo mucho del autoconocimiento, ¿no? De que tras cada experiencia, del tipo que sea, esto es una experiencia que yo vivimos de forma relacional, ¿no? Y a ujú. través del tipo de experiencia que sea, si estamos atentos, ya no a la experiencia, a la superficie de la experiencia, sino si tratamos de adentrarnos un poquito y tratar de mirar un poquito más allá de esa experiencia, podemos descubrir claves que nos ayudan a continuar, por así decirlo de alguna forma, en nuestros caminos. Mm, Entonces, bueno, sí que es verdad que yo empecé como voluntario, fotógrafo en festivales pues, de espiritualidad, ¿no? Como en el tuyo que tuve la gran suerte de estar este año pasado en Nosotros. Santillí, una experiencia maravillosa. He estado en otros también, llevo ya unos cuantos años. Ujú. Y de alguna forma, aunque ahora después hablaremos un poquito más extendido del tema del acompañamiento, pero lo que he hecho es aplicar todo lo recordado a través de los acompañamientos en esta faceta profesional como fotógrafo. Mm.
Yo sí que es verdad que cuando lo cuento parece que igual lo endulzo y lo hablo, lo comparto de forma quizá, no sé si mi pareja dice como muy poético, pero es mi sentir, es como yo al final lo siento. Y es que cuando yo entro a un taller de tantos que se hacen en estos festivales, pues como fotógrafo lo que hago, lo primero de todo es conectar con esa energía que en un momento dado he recordado y es quien yo soy, quien está ocupando este cuerpo de Luis, de este personaje, y desde esa conexión Mm, tratar de conectarme con el grupo, con el todo. mm, Hay momentos que en estos talleres, en estas sesiones de yoga, de meditación, de lo que sea que se comparte, me apetece vivir ese proceso y no salirme y seguir yo como Luis y tener esa experiencia, pero en la mayoría de las ocasiones me apetece vivir la experiencia desde la observación. En ese momento cojo mi cámara y lo que hago es observar lo que está sucediendo a mi alrededor. Es algo muy sencillo, pero como decía hace un momento, desde otro paradigma. Y lo que mm. yo les comparto muchas veces a compañeros nuestros que ahora quizá alguno no esté viendo y que son participantes de esas sesiones, Hay yo les muchos aquí. digo que sus almas me mandan invitaciones Qué guay. y que yo de alguna forma, en ese momento, por explicarlo, por tratar de explicar de alguna forma, me siento como un mensajero, como el cartero. Estoy pendiente de lo que sus almas quieren compartir y yo dejo testimonio de ello. Wow. Es verdad que me ha pasado, porque me lo han compartido algunos de ellos, que cuando yo esas fotografías, cuando acaba el festival, vuelvo a mi casa, las revelo, el proceso digital, y os las devuelvo para que vosotros pues hagáis con ellas lo que queráis, las compartáis, pues algunos de estos participantes cuando ven la fotografía me han compartido como que, a ver, como yo decía al principio, aquí no se trata ni de develar, ni de interferir en el proceso de nadie, ni yo voy a decirle a nadie, tu alma me ha dicho esto o lo otro, no se trata de eso. Se trata de que en un momento dado, cuando esa fotografía que está documentada, ese instante robado que decimos a veces, ¿no? Que es la fotografía, lleva un mensaje implícito y que solo si nosotros estamos abiertos a ello, quizá Mm. ese mensaje se despliegue y se comparta. Bueno, que no me quiero... Yo- No, no, Es ha un estado poco muy eso. bien y Eso es un quería poco añadir. lo que hago como voluntario. Al principio, hace unos años lo hacía como voluntario y ahora, bueno, pues a veces como voluntario, eh, Y a veces de ninguna manera profesional. retribución económica por Claro, ello, pero no es lo claro, más importante, no es la retribución. Sí que es verdad que en mi tiempo, en mi trabajo, es de sí. lo que vivo, pero sobre Pero te llevas todo mucho. es de lo que me llevo. Es que sigo en ese proceso, en ese camino de autoconocimiento. Y es verdad, no me quiero extender mucho en esto, es que los festivales son unos espacios donde se genera una amplitud de conciencia muy amplia, se generan espacios Mm, donde hay mucha apertura y si normalmente, pues en una experiencia cotidiana, si nosotros, yo muchas veces digo que a nosotros se nos está compartiendo información las 24 horas constantemente. Y mm, depende un poco de esa apertura que tú tengas pues hacia esa conciencia, hacia la vida, el que tú recibas o no, o en un momento donde te apetezca o no, pues recibir o relacionarte con esa información. No es la información en sí, sino el mm. cómo nosotros nos relacionamos con esa información que se nos está siendo compartida. Entonces, en los retiros se viven momentos como decía, de muchísima apertura y si normalmente, pues, en nuestro caminar llevamos un ritmo fluidillo, en los retiros es brutal, ¿no? La oportunidad que tenemos para... No hay ninguna prisa, pero es una oportunidad maravillosa para adentrarnos, conocernos y, Y y, expresarnos, ¿no? y Yo expresar. que
yo quería añadir que eres un artista, o sea, porque así lo veo, de cazar momentos en los que uno está en plenitud, por llamarlo de algún modo, ya sea bailando, ya sea de manera introspectiva en una meditación, y que sacas imágenes o inmortalizas momentos que uno no se da cuenta, hablo en mi caso, de que hemos vivido. O sea, momentos de decir, ay, mira cómo estaba yo en aquel momento, qué instante tan intenso y tan íntimo que lo ha cazado y tú te ves en ese momento, ¿no? Entonces, resaltar aquí la maestría que tienes en cazar esos momentos y sobre todo en la manera que lo haces, porque estás en un taller, como puede ser un taller de yoga, donde hay mucho silencio, mucha concentración, y no te das cuenta de que Luis está cazando momentos por ahí. Y luego ves las fotos y dices, madre mía, pues si ha hecho una colección desde el inicio hasta el final que con un valor incalculable, no sé. La verdad que yo contento no solo por todo luego el material fotográfico tan bonito que me has entregado y que vamos compartiendo con los participantes que están encantados, sino por cómo acompañas no solo con las fotografías, sino cuando te sientas en la mesa, cuando te abres a la gente, eres como un participante más. O sea, no te quedas en el rol de fotógrafo, que yo he visto muchos fotógrafos que tienen un rol muy profesional y lo veo perfecto, pero que no forman parte, no se involucran demasiado en el retiro y no es tu caso. Así que mira, aquí nos comentan muchos participantes que están aquí. Carmina llorando, dice que la tenemos llorando, que es Bueno, es imposible. que yo soy muy sensible y me pongo ahora mismo a llorar, ¿eh? Mira, yo una cosa que quería puntualizar es que siempre se pide permiso para el Mm, trabajo que voy a desarrollar. importante. Eso es algo que quiero que también, bueno, es importante que siempre se avisa a los participantes cuando estamos en estas actividades, en estos talleres, de que hay un fotógrafo. Pues, Yo pido permiso de alguna forma para entrar en esos procesos, ¿vale? Muy íntimos, como tú has dicho. mm, Y quizá no me gusta porque yo creo que esto, el arte y estas cosas son más los otros los que tienen que hablar de eso, más que uno mismo, ¿no? mm, Pero sí que quiero decir que quizá el resultado ese del que tú hablas, para mí es el resultado de un estado de coherencia e integridad que yo pongo en ese momento al servicio. A mi servicio, porque al mm, final aquí el primer beneficiado soy yo, porque estoy, el autoconocimiento es para mí, ¿vale? De alguna forma estoy dejando un mensaje para el otro, pero también es mm, para mí. Yo cada claro. vez que yo como decía, hay momentos donde no cojo la cámara y sigo ese proceso de otra forma, pero yo cuando después de una sesión de estas de 1 hora, de 2 horas, en atención plena, en esa observación, tratando de ser honesto y coherente, ¿no? Porque siento que tengo una responsabilidad que nadie me ha pedido, pero yo quiero ser impecable, ¿no? Mm, Estoy hablando de que me estoy desnudando y que os estoy viendo al desnudo de alguna forma. Entonces es algo, es un momento de muchísima intimidad y que no puedes abordar de una forma, pues así como sin esa responsabilidad, ¿no? De la que estoy. Entonces quizá, bueno, pues eso es lo que luego nos llega, ¿no? En lo que tú mm, hablabas, ¿no? Ese momento que a lo mejor no soy consciente y que en parte de alguna forma, quizás ese es el mensaje, porque muchas veces me dicen, es que, pues a mí no me llega un mensaje, y digo, a ver, es que si esto tratamos de llevarlo a un raciocinio, si, mm, no, si nosotros nos queremos relacionar desde aquí, desde lo mental, ya no con eso que yo estoy compartiendo ahora, sino con cualquier experiencia en la vida, bueno, es una forma de relacionarnos que yo no juzgo, ¿eh? Pero si esta experiencia de lo mental la bajamos al pecho, al chakra sí. corazón, y sobre todo, ahora que estamos hablando pues, de esta labor que yo hago, del mensaje, de todo esto que ya he compartido, si uno se abre desde ahí y no Mm, trata de llevarlo a esa parte de raciocinio que no entiende, porque esto no entiende de razones, mm.
y empezamos a observar y a relacionarnos en la vida desde este otro nivel, La cosa cambia. podemos llegar a sorprendernos y quizás esos mensajes que estamos esperando que lleguen y parece que no llegan nunca, quizás lleguen y nos sorprendan, ¿no? Porque están ahí. Yo doy fe de que esto no es algo que yo me he inventado. A lo mejor lo he contemplado en muchas ocasiones que, a ver, yo sé que estoy un poco tarado, eso no lo descarto, pero yo hablo, cuando yo hablo de todo esto y hablo de esa verdad, no es algo que me han contado, que he leído, que sí que he leído mucho sobre espiritualidad y me he formado, pero, pero es algo que he vivenciado. Es algo muy, muy real, muy auténtico, al menos para mí. Lo sentimos, ¿eh? Los que hemos visto tus fotos, aquí mi amigo Bagat me pregunta que dónde se pueden ver esas imágenes. Bueno, Luis, supongo que en su página web Mi tienes página galería. web no tengo este tipo de imágenes. Yo actualmente sigo, bueno, estoy en un proceso que en un momento Ujú, dado no sé si lo compartiré a lo largo de la noche. Yo ujú, actualmente me dedico prácticamente a la publicidad. He trabajado ujú, durante muchos años en el ámbito más de lo social, sobre todo social de boda. Y ahora ujú, estos últimos 5 o 6 años de mi vida, sobre todo más en tema publicidad, y bueno, ujú. explorando muchísimo más en esta última parte, ¿no? Que ha tenido mucho que ver con el tema de los festivales y que ahora, bueno, pues estoy elaborando, estoy en un proceso donde hay una intencionalidad, por así decirlo, de ayudar pues a los demás a construir un autorretrato para su alma, ¿no? Son unas sesiones que tienen que ver con la fotografía, pero que van mucho más allá de una sesión fotográfica donde hay unos focos y una cámara, ¿no? Mm. Es como una oportunidad para, bueno, pues para adentrarnos en ese autoconocimiento y descubrir aspectos de nosotros que están ahí y que desconocemos y que el ser conscientes de todos esos aspectos, de empoderarnos de quien realmente somos, ¿no? No de quien del cuerpo, sino de quien ocupa ese cuerpo y poner ese poder a nuestro servicio, ¿no? Y de Yo alguna forma, al poner ese poder a nuestro servicio, una de las claves es tratar de salir de ese estado de sufrimiento que muchas veces no somos ni conscientes y tratar de vivir esta experiencia, el número de respiraciones que nos quede, pues desde otro paradigma, ¿no? En plenitud, desde un estado de paz, de mm, amor, de quietud, bueno, creo que eso es desde otro plano. un gran enlace que vamos a unir al tema principal de la entrevista, pero antes decirle a mi amigo Bagat que yo le compartiré fotos mías personales que tú me hiciste en el Ah, vale, retiro. eso, que en la web no tengo, solamente tengo fotos profesionales, Yo le entonces compartiré. incluso algunas ya antiguas, y esto es algo que compartí, pues en este caso cuando tú contactes conmigo, pues luego tú ya te encargas, yo te paso el material, y es más, yo a veces os paso un material y en tu caso, pues a veces compartes una pincelada y que lo comparte íntegro, ahí ya luego la elección de cada uno lo que quiera compartir, ¿no? Así es. Y bueno, sin más dilación, pues ya me dice Bagat que ok, muchas gracias. Y bueno, tenía aquí la duda de cómo entrar en este asunto que queremos tratar, ya conociendo a Luis, a lo que se dedica y un poquito escucharlo desde el corazoncito que nos habla, que llega mucho y transmite. Pues no sé en qué momento, no sé cómo abordarlo, pero en qué momento conectaste con esta labor que haces, aparte de tu trabajo profesional, que espero no equivocarme, pero se le puede llamar acompañamiento en el proceso de morir, ¿no? Perfecto, sí, así lo llamo yo también. ¿Cómo llegaste a conocer que esto existía, ¿no? Porque de manera natural, pues hay hijos que acompañan a sus padres cuando están en el hospital o en unos días en que ya se sabe que son sus últimos días, pero no sé si lo haces a través de una asociación. Me gustaría, bueno, primero de todo, cómo diste con esto, ¿no? ¿Cómo Bueno, conociste? para hablar de esto me tengo que remontar un poquito a unos años atrás, pero voy a tratar de ser breve. Si ves que me enrollo demasiado, porque a veces
Digo que soy tímido y que hablo poco, pero luego me arranco y no paro. Eh, hace unos años, hace ya unos cuantos años, unos 8 años o Ujú, así, creo que lo he dicho antes, entré en un proceso de depresión. Aparentemente lo tenía todo, tenía trabajo, salud, no me iba mal económicamente, familia, estaba en proceso, no, de hecho ya había adoptado a mi hija, Abril, ujú. y no minto, esto fue antes de la adopción. Bueno, el caso es que entré en un estado que un día de repente empecé a cuestionarme, empecé a tener estas cuestiones existenciales de, a mí hay algo que se me escapa, que no es posible, que cuando yo hablo con los demás y todo, pues chicos, y con el trabajo, salud, dinero, estos aspectos que a priori parece que nos dan la felicidad y le dan sentido a nuestra vida, Ujú. pues a mí no me lo da. Yo decía, a mí hay algo que se me escapa, que le dé sentido a seguir aquí, porque si esto va a ser el resto de mis días, no sé cuánto tiempo me quedará de vida, pues es como que creo que no me interesa seguir estando aquí. Porque esto, no sé, no es que fuera aburrido, pero sentía que faltaba algo, ¿no? Mm, Y entonces, pues en aquel momento mi pareja, él conocía de una terapeuta que habían ido algunos compañeros de trabajo y me dijo, he oído hablar de una chica que quizá pues, chico, podías probar y a lo mejor, no sé, por probar no cuesta nada, ¿no? Porque sí que me acuerdo que me puntualizó mi pareja en aquel momento que yo no era consciente, pero que es verdad que estaba inmerso en un proceso laboralmente, tenía muchísimo trabajo, muchísimo, muchísimo, y yo no era consciente, pero estaba inmerso en un estado de estrés impresionante y me dijo, yo te animo a que pruebes por ahí con esta chica porque es que no vas a llegar a los 40 si siguen manteniendo ese nivel. Y yo no sé por qué razón le dije, pásame el teléfono. ujú. Al hilo de esto tengo que contar que yo sí que es verdad que desde que tengo uso de razón, pues yo siempre me cuestionaba pues un poco pero desde que era muy pequeñito, recuerdo que con 4 o 5 años o incluso 3 años, no lo sé, yo le preguntaba a mi madre pues quién éramos, de dónde veníamos, a dónde íbamos, cuando moríamos y mi madre me decía, pues tú eres un cuerpo, no sé, ya me acuerdo que así señalando el cuerpo, yo decía, no, 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 esto no, esto no. Y claro, pues mi madre no me No, sabía, no, cosa que claro, hoy día entiendo. claro, Y no, te no. cuento esto, os comparto esto, porque yo empecé a ir a esta terapeuta, que bueno, no quiero decir su nombre, no, pues no creo que le moleste, porque bueno, es buenísima y si a alguien en un momento le interesa la puedo recomendar. Estuve trabajando con ella 3 años. Yo recuerdo que el primer día que conocí a mi terapeuta y entré en su espacio y me tumbé allí en un tatami y tuve una sesión larga de 2 o 3 horas, fue una sesión larga. Aquel día por primera vez le di respuesta a todas esas preguntas que me habían acompañado hasta ese momento y que nunca nadie me había sabido dar respuesta. Mm, Y de alguna forma, pues mi pareja ha sido un poco mi guía, porque al poco tiempo me compartió que había una compañera también de trabajo que iba a unas sesiones peculiares de un señor médico del Hospital de Elche que el último sábado de cada mes organizaba unos encuentros que además eran gratuitos, en una aportación voluntaria, y que eran peculiares, y que yo ahora que estaba empezando un poco a conectar con estas cosas, pues que quizá también me podría interesar. Ya que me presenté, sobre todo al principio, ¿sabes? Cuando conectas con este campo, por así decirlo de alguna forma, de espiritualidad, pues hay ujú. mucho interés y quieres indagar, o yo al menos lo hice, estuve un tiempo, ¿no? Me apuntaba a muchos talleres, a charlas, a formaciones. Y este hombre, pues era con el que más tarde fue uno de mis formadores, hice una formación de acompañamiento en el proceso de morir. Era una sesión como meditación, Ujú. pero era una cosa curiosa.
una cosa curiosa. Esto es lo de menos. Lo curioso es que en aquella sesión hubo como un corte publicitario y él dijo, junto a 3 compañeros de formación, llevamos 35 años en paliativos, acompañando en el proceso de morir y queremos compartir, no queremos que esto con lo que nosotros hemos conectado de alguna forma, que se quede aquí, ¿no? Queremos compartirlo. Mm. Y yo levanté la mano y dije, yo quiero hacer esto. Que al mismo tiempo que tenía la mano levantada, yo decía, yo cago aquí, yo esto, si es que yo esto no me lo había planteado en mi vida, lo de acompañar, ¿no? Ni siquiera me había planteado mi propia muerte, yo creo. Mm. Y ahí empezó la aventura. A los pocos Mm. meses, bueno, yo creo que fue en verano, y en unos meses empezó una formación y eso fue una terapia, fue un proceso vital, supuso un antes y un después en mi experiencia, en esta experiencia que yo estoy viviendo como Luis. Y empecé a relacionarme con quien yo verdaderamente soy, que no tenía constancia de ello, fíjate. Casi 40 años conviviendo conmigo mismo y no me conocía. Había hecho un constructo, como la Pasa mayoría de mucho. nosotros, ¿no? Donde me Mm. identificaba con un cuerpo, con un género, con una profesión, con unos estudios, con unas propiedades, Mm. pero no me había parado a pensar que había mucho más, mucho más. Y aquella formación, pues me llevó a unos estados de reflexión que cambiaron mi vida por completo. Sí. O sea que... Lo curioso, bueno, no sé si me he extendido un poco con eso, porque ya iba a hablar del otro, pero me quería No, centrar. dale, dale. No, que podemos decir que el acompañar en este proceso de morir o la formación que has adquirido para poder hacerlo te ha ayudado a conocerte a ti más. Sobre todo, ha sido como una terapia más, ¿no? Mm. Yo, por ejemplo, cuando asisto a estos retiros, a los festivales, ¿no? Es una forma porque hay una parte de mí, de nosotros, que quiere seguir conociendo, ¿no? Quiere saber más de nosotros Mm. mismos, quiere seguir trabajándose, porque ya sabes lo que es y bueno, quieres seguir trabajándote. Entonces, sí, esta formación fue una terapia intensiva, muy intensiva, que me hizo romper prácticamente la mayoría de los esquemas que yo había construido hasta ese momento y reconstruir desde unos cimientos que yo desconocía por completo. Esta formación es prácticamente práctica, es un, no sé, porcentaje, pero no sé, un 80, un 70% práctica, un 30% teórica. Y a lo largo fueron, no recuerdo, 8 o 9 meses, nosotros entrábamos un viernes por la tarde y salíamos un domingo después no nos quedábamos a comer, antes de comer. Nos quedábamos 2 noches a dormir, no era obligatorio dormir, pero bueno, era una forma de no desconectarte, ¿no? Y de que ese trabajo pues, fuera calando y se fuera integrando, o al menos así lo sentía yo, ¿no? Y se compartían, se hacían unas actividades que se llaman role-playing, donde se ponían en escenario unas situaciones reales, ¿no? Que nos planteaban estos profesionales, pues por ejemplo, pues en un estado de desconexión, de muerte, a lo mejor en el hospital, pues en algunas ocasiones yo era el moribundo, en otras ocasiones era el acompañante, en otras ocasiones era un familiar, Ujú. y a través de posicionarme en los diferentes personajes, pues aquello me llevó a unos niveles, es que digo, es que muchas veces cuando tratamos de compartir los acompañantes, qué es lo que hacemos en el acompañamiento, en el proceso de morir, esto es algo inefable, esto es algo que no se puede explicar con palabras.
Esto mm, es algo vivencial que yo ahora voy a tratar de, bueno, yo de alguna forma durante estos últimos años he tratado como de generar un vocabulario con el que yo me familiarizo y con el que creo que de alguna forma llego a una aproximación para tratar de explicar esto. Porque como digo, esto es algo que no se puede explicar con palabras. Como decía algo antes, es algo con lo mm, que te tienes que relacionar, ¿no? mm, Y bueno, lo curioso, bueno, que me dice una cosa a otra, sobre todo en esta formación nos recuerdan tres pilares básicos, que son la hospitalidad, la presencia y la mm. compasión, que ahora desarrollaré un poquito. Entonces, Importante. bueno, hay unas herramientas para desarrollar estas habilidades y, bueno, pues entre ellas están las herramientas del yoga, la contemplación, la meditación Mm, y, bueno, sobre todo te enseñan a recordar quién tú eres verdaderamente, a conectarte energéticamente con quién tú eres y a relacionarte con la persona que vas a acompañar desde ese estado energético. Porque otra cosa que mm, quiero dejar también, bueno, claro, tampoco es que este tipo de acompañamiento es un acompañamiento secular, ¿vale? Integra todas las religiones, pero no sigue ninguna ideología concreta. Esto es un mm. acompañamiento a nivel espiritual, energético, ¿vale? Ser humano a ser humano. Y, y bueno, pues como te decía, te enseñan a conectarte quién tú eres energéticamente. Ujú, Y lo curioso es que si digo que esta formación, ¿no? mm. fue reveladora, lo verdaderamente revelador fue cuando eso lo puse en práctica, Ahí es donde... que fue el comienzo de otra formación que yo creo que de alguna forma puedo decir que hubo una primera clase que fue mi primera acompañante, pero que no tiene fin. Que yo creo que es como la vida misma, ¿no? Bueno, La vida venimos a recordarnos, así lo siento yo, es un recordatorio de quién somos, a relacionarnos, a aprender, a recordar para relacionarnos desde otro estado y hasta el momento que hacemos nuestra última exhalación, pues tratar decimos evolucionar, pero yo creo que no hay una intención realmente concreta, es sino mm, vivir esta experiencia. La muerte, vivir. aunque me vaya de una cosa a otra, la muerte lo que nos enseña es a vivir, nos Eso, reconecta con la vida. ¿Vale? Lo que nos plantea la muerte es a ver, replantearnos cómo estamos viviendo, porque se dice que nosotros morimos según cómo hemos vivido. Entonces, si partimos de ahí, tenemos que, esto es como una oportunidad que nos plantea la vida para parar y observar mm, qué estoy haciendo con mi tiempo, con la persona, por ejemplo, con la que estoy compartiendo mi tiempo, mi vida, una relación, en el ámbito laboral, con mm, los amigos, en general, darle un valor a nuestro tiempo. Y desde esa observación, si somos honestos y coherentes con nosotros mismos, todo lo que veamos que se sale de ese hilo de coherencia y honestidad, tratar de volver a traerlo a ese plano. Porque mm, sólo así yo creo, siento, que le daremos un verdadero sentir a nuestra vida. Si nosotros le damos sentido a nuestra vida, si nosotros recordamos, nos reconectamos con lo que hemos venido realmente a hacer, cuando estamos en el proceso de morir, tenemos un proceso
quizá mucho más pacífico, amoroso, porque le estamos dando un sentido, estamos cerrando una biografía y le estamos dando un sentido. Al darle sentido, nos entregamos a la experiencia. ¿Qué ocurre Mm, muchas veces en esos procesos? Porque nos apegamos, no queremos desprendernos de eso que es lo que nosotros consideramos que somos, ¿no? Lo material, las es relaciones. cierto. Bueno, me estoy yendo de una cosa a otra, ahora sí se profundizaré un poquito más en eso, pero como decía hace un rato, lo curioso es cuando lo puse en práctica. Si quieres puedo contar un poquito esa primera Eh, experiencia, que al fin y al cabo es lo que más o menos siempre experimento cuando acompaño a alguien. Iba a preguntar cómo fue esta primera experiencia. Mira, una cosa que tiene que ver con esa experiencia, pero que también eh, explica o trato de explicar un poco, como decía antes, con ese vocabulario que yo más o menos me he ido familiarizando. Es un vocabulario muy sencillo, ¿eh? Pero yo desde que me contactan para acompañar a alguien en ese proceso, y yo salgo desde mi casa, o sea, bien de camino al hospital o a esa residencia privada, Ujú. trato, igual que en los festivales, de estar conectado y abierto a la experiencia. Y es como Mm, que todo te va llegando, ¿no? Ese camino hacia el hospital es muy curioso, pero es como que me van llegando como unas claves, como unas pautas que sé mm, que voy a tener que poner en ese proceso concreto en práctica. Lo curioso es que cuando llego a esa habitación de hospital o de la casa del moribundo, mm. yo normalmente antes de atravesar la puerta siempre me posiciono ante el umbral y me conecto con quien yo soy energéticamente. Y cuando, bueno, eso es algo que con la práctica, pues antes llevaba un tiempecillo y todas las veces hago la similitud como en bicicleta, ¿no? La práctica al principio de la vez te atrae y te sube y con la práctica hay un momento que puedes ir con los brazos abiertos y los ojos cerrados, que Mm. sabes Que que todo tienes va a ir una bien. confianza, ¿no? De, pues esto es algo así un poco parecido. Lo Podría curioso, ser, podría ser por interrumpirte un momento, querer antes de pasar ese umbral de ver a la persona que vas a acompañar en el proceso de morir, dejar tu persona a un lado, ¿no? Tu totalmente, ego, tu totalmente. historia, Tiene y que ver con centrarte y estar con ella en presencia, en compasión, con esos valores que os enseñan. muy Creo bien que es lo más explicado. bonito, Sí, ¿no? sí, tiene que ver con eso, porque tú estás ahí para el otro. Eso. Hay un momento, que luego también explicaré, que al final, mi experiencia es que cuando yo voy a acompañar a alguien, al final resulta que el acompañado soy yo mismo. Mm, Pero tú estás ahí para el otro, entonces tú tienes que dejar tu personaje, tu miseria, tus cosas sí, en la correcto. puerta Mm, y entrar para el otro. Entonces, como te decía, me conecto con quien yo soy y cuando atravieso el umbral de la puerta, de alguna forma siento que hay algo que me recibe. mm, qué bonito. Un alma, ¿no? Hay algo que me recibe que yo no sé explicar esto, Sí, igual no tiene pero es palabras. algo que me recuerda, me da la bienvenida y me recuerda que sea honesto y coherente con mi sentir, Mm, puesto que este va a ser mi guía. Que trate de ser honesto y que no diga ni haga nada que realmente no entiendo. sienta. Vale. De hecho, algo muy importante en este proceso es la escucha, bueno, la escucha es fundamental, una escucha compasiva es el silencio. Mm, Y una reflexión que a veces lanzo cuando comparto esto con alguien es, ¿has escuchado alguna vez el sonido del silencio? Porque parece que cuando hablamos del silencio es como que el silencio no tiene sonido, ¿no? Y, y el silencio, si nos paramos y escuchamos,
con atención y nos abrimos al silencio, el silencio nos habla. Hay muchas respuestas ahí, Muchísimas, muchísimas. porque de algún modo silenciamos la mente, ¿no? Que es lo que más condicionado está. Y si conectas con algo más profundo ya no hay tanta condición de lo externo, sino que te habla algo con más sabiduría, ¿no? Mm, totalmente. Es curioso porque esto me pasa en el 90 y yo diría 99% de los casos, que cuando tú entras desde ese estado energético y el otro que está transitando, quiero también puntualizar que no cuando voy es que voy a estar con ella en ese preciso instante de la transición y de lo que nosotros conocemos como muerte, Mm, no. A veces son procesos de de días, semanas. meses, de semanas, de días, ¿eh? Mm, Y es curioso como que el otro que ya está en ese proceso, consciente o inconscientemente, y mm, está conectado con esa parte también energética, te tiende la mano y te recibe. Porque yo muchas veces les digo a los familiares, no sé, me conecta, a lo mejor en este primer caso fue la nieta de este hombre, y yo siempre les digo, pero tú les dices que ellos saben que va a ir una persona o saben que yo voy a hacer esto. No hace falta dar muchas explicaciones, pero y ella me dice, no, yo le voy a decir a lo mejor que viene, no es engañar, ¿eh? Porque a mí, por mí pueden decir lo que hago y quién soy y sin ningún problema. Pero muchas mm. veces a lo mejor hay un familiar que quiere, siente que con esta presencia del acompañante va a ayudar en el proceso de esta persona en concreto que está haciendo el tránsito y a lo mejor pues no le cuenta más, pero a lo mejor le dice, pues es amigo mío, poco más. Y es curioso como que sin conocerte de nada, sin saber de ti, te tienden la mano Qué y dos bonito. minutos después de empezar a entablar quizá una conversación, a veces no se habla, ya ni se interesan por quién eres, les da igual. Es como si te conocieran de toda la vida. Se empieza a crear un vínculo, una relación y empiezas pues a introducirte junto con esta persona que está en su proceso en un viaje, en una experiencia, por así decirlo, Qué bonito. que es, bueno, No me, bueno, me atrevo a decir, no sé qué sucederá, ¿no? El día que yo también esté en ese proceso, aunque estamos continuamente en el proceso de morir, ¿no? Cada día que pasa, es que posiblemente cuando sientas que está cerca tu momento, sí, te olvides de todo lo que decíamos antes, ¿no? De todo, de toda mi historia, de toda la historia tuya que vienes a acompañarme y te conectes con el otro desde algo más de desde otra corazón a conciencia. corazón, desde otra conciencia. Entonces, ahí es como que se reconozcan las personas de toda la vida. Por eso igual tienes la sensación, ¿no? De que ya te conoces, que no hace falta saber a qué te dedicas ni qué has venido a hacer, es que estamos aquí en este momento y se vive la presencia de una manera más clara, ¿no? De alma a alma, porque no es que nada importe, es que no tiene papel que jugar ahí nuestro ego y nuestra El ego historia se como disuelve, persona. se diluye completamente. Ahí ya no tienes miedo a desnudarte y conectas desde una parte más profunda. Entonces siento que tiene que ser un momento bonito, intenso, pero si la persona lo vive Claro, tú lo estás desde viviendo. ahí, Esa parte, el proceso de morir, bueno, hay unas etapas de las que, bueno, pues, por ejemplo, Elizabeth Kubler-Ross hablaba, otras personas también, los formadores que yo tuve nos hablaron de ellas, y quizá esa parte de la que tú hablas es más sobre todo esa parte final, la parte final sería, ¿no? ¿vale? Porque aquí sobre todo sí que es verdad que nosotros cuando ya en esa parte final nuestro cerebro empieza a desconectarse, empezamos a desconectarnos del cuerpo, conforme nos vamos desconectando, por así decirlo, de lo corporal, nos vamos reconectando con esa otra dimensión a la que vamos a trascender, ¿no? Mm, Entonces, sí que es verdad que yo te puedo decir que esto normalmente pues días previos a ese tránsito o porque cada proceso es diferente y cada uno lleva pues, su tiempo. No hay
el tener esa certeza del momento tuyo que se va acercando, pero a veces no es que sea difícil, pero concretar el día o eso no es tan... Bueno, ahora te compartiré también un poco eso. Pero Mm. quiero decir que una cosa que yo he experimentado es que cuando, sobre todo en estar en esa etapa final, nosotros fluctuamos entre estas dos dimensiones, ¿no? Entonces, lo que a veces llamamos es que está desorientado, es que dice tonterías, es que a veces lo achacamos pues a una sedación o a una medicación que a veces pues se nos está suministrando porque, por ejemplo, si morimos en cuidados paliativos, sobre todo va a haber un aspecto que es el tema del dolor corporal, físico, es tener controlado ese campo para que ese otro campo, que es el sufrimiento, que es algo que no va a controlar la morfina o el analgésico que se nos suministre, pues quizá con esa presencia, con ese del acompañante, nos puede ayudar, como si dijéramos, como una medicina Mm. para trabajarnos esos aspectos de sufrimiento y que ese proceso Qué bien. acabe siendo un proceso donde nos entreguemos Mm. y sea un proceso amoroso, sea un proceso sereno, pacífico. Muchas personas, muchos familiares de estas personas que están en proceso lo comparten, ¿no? Y mueren con una sonrisa, ¿no? ¿Qué pasa, no? Que es como que te confirma, ¿no? Aunque no lo vivas de esa forma que quizá a lo mejor yo lo comparto, pero hay algo, mira, si estamos en el instante preciso de la muerte, hay algo que todos los que han vivido ese instante es una sensación de paz y amor que se queda en la habitación de la que Mm. quisiéramos estar embriagándonos durante todo el tiempo posible, porque es una sensación que eso sí que aunque yo creo que aunque no te abra, aunque no tenga quizá esa creencia a lo mejor que yo trato de, ¿no? Porque a lo mejor dicen, bueno, es que tú sigues, como he dicho antes, no esto no, es una experiencia, una, que se me dio santo al cielo, es una práctica secular, ¿no? Pero que Mm. aunque no entiendo de religión, pero bueno, sí que sigue de alguna forma al final como una creencia, ¿no? Pero da igual, es algo que se experimenta, que es real, ese estado de paz, de amor, y es que es real, es algo real. Mira, aquí, bueno, tengo familiares y amigos también que creo que han estado en esos momentos y me dicen cuánta verdad en lo que dices, Luis. Mm. Bueno, como decía al Y principio, no trato de tener ninguna verdad, ni esto es así. Además, yo muchas veces cuando, ya no pero cuando resuena se contigo, ¿no? de la muerte, yo digo, mira, esto en un momento dado, cuando a nosotros nos llega el tipo de información, como decía también al principio, es una información que quizás llega a nosotros, y sobre todo cuando nos abrimos, para llevarla a reflexión. Eso es. Y a donde nos lleve esa reflexión a cada uno, sobre todo si en un momento dado nos lleva a un estado de comprensión para relacionarnos, pues desde otro estado también, como decía antes, mucho más positivo, mucho más pacífico, pues bienvenido sea. Entonces, esto no es la verdad, ¿eh? Ni yo, es mi experiencia, ¿eh? Pero bueno, muchas veces, por compartirte algo más de esto, me dicen los familiares, ¿qué haces, Luis? ¿Qué es esto? ¿Qué se genera esta? Y yo digo, es que yo realmente yo no hago nada. No, no haces Simplemente nada, ¿no? estar en ese estado de presencia, ¿no? De hospitalidad, porque, bueno, esto es algo que te he empezado a hablar antes y que luego me he saltado. Cuando tú entras a estos espacios para acompañar, sobre todo tienes que entrar en un estado también de hospitalidad, de Mm. abrirte al otro, ¿no? De entrega, Sí. donde tienes que permitir que el otro acceda y el riesgo de que cuando el otro acceda, haga lo que haga, te guste o no, lo siga acogiendo con ese amor que hablábamos hace un momento, ¿no? Y luego
Claro. Otro de los pilares esenciales es esa presencia. El estar, Mm, como decíamos antes, no estás para ti, estás para el otro. Que haya claro. un contacto, a veces no siempre se verbaliza o hay contacto físico, que a mí me gusta mucho cuando se da, pero sobre Mm, todo que haya una mirada directa a los ojos. La sí. mirada cuando tú miras al otro a los ojos de forma compasiva, Mm, el otro inevitablemente se reconoce, claro. se desmorona y conecta con quien es. Y si ahí entramos en esa escucha activa, porque como decíamos, no estamos para ti, no estás para ti, estás para el otro, te entregas a la experiencia Mm, y tratas por un momento en ponerte en la piel del otro, tratar de empatizar mm, hasta ese grado de qué es lo que está ya, viviendo, ¿no? De quizás de empatizar con ese miedo, con ese sufrimiento que puede estar experimentando. claro. Si llegamos a empatizar a esos niveles y nos entregamos a la experiencia y desde esa empatía le ofrecemos todo eso con lo que nosotros ya hemos reconectado, Mm, sin tratar de interferir en ese proceso, pero sí como a tratar de invitarlo, esa mm, sería la palabra, de invitarlo, y que el otro decida, como en los festivales. Yo mm, invito, yo lanzo invitaciones, pero es el receptor el que decide abrir la invitación o no. mm, Dependiendo en el momento que nos encontramos de nuestros procesos, pues nos va a apetecer más, o depende de esa apertura también a veces, ¿no? Nos va a apetecer más abrir la carta o no. Porque muchas veces sabemos ya de antemano cuál es el mensaje que viene en la carta, pero no queremos enfrentarnos a ello. mm. Qué bonito, ¿no? Cuando hablas de la palabra invitación, yo le busco en este tema el sinónimo de acompañar, ¿no? Yo te acompaño, estoy aquí para acompañarte. ¿Te quieres dejar acompañar en lo que estás viviendo, ¿no? Podría ser, ¿no? Desde, como has dicho, estos tres pilares tan importantes, la hospitalidad, el amor y la compasión, Hospitalidad, cosas, presencia y compasión. eso, presencia y compasión. Y luego me gusta cómo has añadido ese amor que es la medicina que no te va a quitar el dolor como es la morfina o algún otro tipo de medicamento, es lo que te va a ayudar a que no sufras lo que, lo que estás Sobrevivir de experimentando. alguna forma ese sufrimiento sin tratar, como decía, porque Ese estas alivio. cosas me repito mucho, de Mm, interferir. Mira, yo totalmente. una de las interpretaciones que hago muchas veces cuando hablo del acompañamiento, sobre todo, y de estas cosas que yo te comentaba antes cuando iba a esta terapeuta, Mm, es que yo he creído, mi experiencia, mi verdad, es que yo he creído recordar, y sobre todo a través de los acompañamientos, que nosotros cuando nacemos, el nacimiento y la muerte son dos momentos clave en nuestra experiencia mm, de esta vida, de lo que entendemos como vida, ¿no? Y son prácticamente exactamente lo mismo. Es la bienvenida, la llegada y la partida. Yo, según todo este recorrido del que yo te hablo y mi experiencia, yo me atrevería a compartir que nosotros venimos de un estado de amor inconmensurable, incondicional, al que mm, volvemos cuando dejamos el cuerpo. mm, Entonces, por ejemplo, cuando yo me trabajo una herramienta como es la meditación, cuando yo entro en estado meditativo, lo que hago de alguna forma es tener una conversación conmigo mismo que al final es una entrega al todo, a relacionarme con ese todo al que yo realmente pertenezco, a ese estado de amor, porque no es un mm, espacio, para mí es un estado, ir cada vez vaciándome este contenedor, este cuerpo, de todo eso que ya siento que ya no me aporta, de lo que me quiero desprender, y en ese mm, espacio que va quedando libre, rellenarlo de eso que he recordado que soy, cada vez más amor. De manera
que yo cada vez cuando me relaciono con los demás, ¿no? Como decía antes, esto es una experiencia que yo consigo relacional, pues me relaciono a unos niveles de amor cada vez más altos. Entonces, cuando tú estás acompañando a alguien, lo invitas, te relacionas con él, desde ese estado de amor al que él va a volver, porque yo digo muchas veces, siempre cuando estoy comparto ese ratito de acompañamiento, en una sesión por así decirlo, siempre cuando me voy, siempre, tanto a la persona que acompaño como a la familia, les doy las gracias porque siento una gratitud. Yo Bonito. pagaría por esto que hago de forma altruista. Porque de alguna forma, también metafóricamente, lo que yo experimento es que cuando, como decía antes, cuando desde que tú entras en la habitación y sientes esa acogida, ¿no? Sientes que hay algo que te da la bienvenida, algo que está por encima de ti y que te da una Mm. confianza, porque hay que tener un estado también de confianza, ¿no? Que te sostiene, que está muy por encima, que tú no sabes, pero da igual no saber, no tratar de llevar eso a una explicación lógica, mental, que no, sino permitirte abrirte y llevarla a la experiencia y sabes que te sostiene. Y yo muchas veces, pues, digo que cuando normalmente en esa relación que se crea, como decía al principio, se crea como un vínculo, sobre todo a veces es algo que es inmediato, por lo menos en mi caso es inmediato, primer, segundo día, tercer día, según la apertura, pero donde es el otro que va a transitar, el que de alguna forma te coge de la mano y te posiciona delante como de una puerta dimensional y te permite, estando frente a ese umbral, experimentar eso desde el otro lado. Wow. Eso es algo, eso a mí, mira, cuando yo empecé a acompañar a esta persona y he acompañado a otras personas, y luego me iba de camino de vuelta a casa, yo decía, ¿qué es esto? Mm. ¿Qué es esto que yo experimento? Porque es algo que si no te cuidas y lo controlas, no es que sea negativo para nada, pero es Mm. algo que es sobrecogedor, es muy potente. Sí. Y no digo que te lleve a la locura, pero yo trataba de llevarlo a un plano racional porque ¿esto qué es? ¿No? Y hubo un momento que decidí ya no plantearme esas cuestiones, sino quedarme con esa autenticidad desde la experiencia, ¿no? Y Mm. sobre todo ese momento que yo acabo de compartir, de cuando estás posicionado ante ese umbral, ¿no? De la mano del otro, es con lo que me quedo. Que eso que yo trato de llevar a lo racional, esa experiencia me lo confirma, que no se puede explicar con palabras, eso lo tienes que vivir. Claro, Te porque posicionas delante de... Mira, hay veces que esa vinculación, cuando yo decía que la persona que va a transitar no está fluctuando entre esas dos dimensiones, ¿no? La corporal y la espiritual, por así decirlo, mm, hay momentos que yo estoy fuera de la habitación o estoy hablando pues, con el hijo, con la mujer, ¿no? Con un familiar. Se llega a crear una vinculación que cuando la persona que va a transitar está muy conectada con ese estado ya al que va a volver, es como que me reconoce. A veces es algo que cuando, por ejemplo, estoy muy con esas personas, cuando tenemos contacto físico, ujú, entro en un estado, cuando me lo permito, es un regalo que nos hacemos mutuo, ¿no? Es un estado de un gozo, de una plenitud, de una felicidad que a veces es muy emocionante, ¿eh? Yo me saltan claro, muchas veces las lágrimas porque me es algo imagino. que yo, entre una de las cosas que creo, para las que creo que estoy aquí, es para aprender en el amor, ¿no? Tengo mucho que aprender en el amor y el acompañamiento ha llegado
o lo he recordado en esta experiencia de esta vida como Luis, para seguir creciendo en ese amor, ¿no? Qué bonito. Entonces, cuando en esa vinculación que se crea esta persona, el moribundo, está tan conectado con su proceso, de verdad que me encantaría. Yo sé que hay algunos de los que nos están oyendo que saben perfectamente de lo que estoy hablando, pero el que aún se relaciona con toda esta información desde esa parte más mental, me encantaría que lo va a experimentar, ¿eh? Yo he hablado con muchas personas que me dicen, madre mía, Luis, madre mía, ¿cómo estás? Yo le Aquí. digo, hay un momento, habrá un momento, que no es porque me tengas que dar la razón, o quizá a lo mejor tu experiencia sea otra, porque no digo, como decía al principio, no soy conocedor de ninguna verdad, pero creo tener el pleno convencimiento de que si no lo experimentas antes, en el momento de tu muerte, quizá te acuerdes de mí y sabrás de lo que yo te he tratado de compartir en algún momento. Porque tarde o temprano No, estoy convencido de que esto lo vas a experimentar. qué Y qué bonito. maravilloso si esto lo Sí. experimentamos mucho antes, porque, como te decía al principio, Nos prepara, nos reconecta con la vida. nos reconecta con Este la vida. estado lo que hace es que cojamos conciencia de la vida en sí, de Mm, este cuerpo que hemos ocupado y de que empezamos, como decía hace un momento y no me quiero repetir, sobre todo a darle un valor al tiempo, porque hay algo que la mayoría de las personas que he acompañado repiten. Y es que si volvieran a tener esta oportunidad de ocupar un cuerpo y tener esta conciencia que yo estoy compartiendo, harían las mm, cosas de otra forma. Sobre todo, gestionarían el tiempo de otra forma. mm. Ese tiempo y sobre todo enfocarnos en las pequeñas cosas que pasan desapercibidas y es donde está para mí la clave de la vida. Es donde está ese estado. A ver, el estado de felicidad, nuestro estado natural del ser es un estado de felicidad Y de que amor. pasamos la Mm, vida buscando y posponiendo, ¿no? Cuando consiga esta formación, la titulación, ese trabajo mejor, esa casa, ahora la quiero mejor, el coche, y siempre la mm, vamos postergando. Y ese estado de felicidad siempre ha estado con nosotros, claro. ¿no? Entonces, Quería. es un poco tomar conciencia y experimentar eso que experimentaremos, pero ya en esta vida. No quedarnos atrapados en ello, porque eso también te puedo decir que yo he tenido momentos al principio de donde a través de la meditación sobre todo conectaba con estos estados de mucho placer, de mucho gozo y me quedaba ahí. Se trata de recordar esto pero no olvidar que estamos ocupando un cuerpo físico y bajar Mm, ese aprendizaje a la materia y ponerlo a mm. nuestro servicio. Qué guay. Quería compartirte que mi gran maestro Muji hace siempre mención a este momento, el momento de la muerte, que es de los más propicios para conectar, para iluminarte, para decirlo en breve, ¿no? Y dice que es el momento en el que más eres capaz de conectar con lo que ya hay dentro de ti, ¿no? Porque poco te importa ya lo que eres, ¿no? Sino conectas con lo que realmente eres de verdad, ¿no? Y entonces, qué bonito que puedas experimentar esos momentos de conexión tan puros con el amor que somos todos, con esa felicidad que es inherente del ser humano, solo hay que indagar y conectar con ello. Y como también nos decías y nos comentan por aquí Miquel, Ascensión, mi prima Carmen, que esos son momentos en los que se respira alegría, se respira amor. Y qué importante también, como dice Muyi, tú comentas, que utilicemos este cuerpo físico, en este plano físico, para no tener que estar esperando a la muerte y reconocer eso, sino poder reconocerlo antes, ¿no? Ese amor puro que ya somos antes de que llegue el momento de nuestra muerte para, de algún modo, vivir una vida Es que con nuestra más calidad. experiencia pasa a Mm, ser una experiencia totalmente diferente.
Es algo muy Efectivamente, revelador. Y me lo gustaría creo. puntualizar una cosa que has dicho, porque, por ejemplo, Hemos una cosa pasado de la hora, que porque, perdona, porque sé que tienes a lo mejor tiempo, bueno, tienes una niña a la que cuidar. solamente Y es una puntualización por ti, que me ha por ti, venido al por, hilo de lo que tú has dicho, el por tema de mí, la por la... iluminación. Ujú. Es algo que, sobre todo los budistas, hacen mucho mención a ello, ¿no? De alcanzar la meditación. Y yo me atrevería a decir que, al igual que compartí hace un momento, que nuestro estado natural es ese estado ya de felicidad desde que venimos, que muchas veces, pues eso, hemos olvidado por completo, porque estamos desconectados, estamos tan conectados con lo externo que no nos permitimos, como decía antes también, con lo interno. Pero lo que yo quería hacer mención con esto es que ese estado de iluminación, nosotros no tenemos que alcanzar ningún estado de iluminación. Yo me atrevería a decir que nosotros ya somos seres iluminados. Lo Somos que iluminados. no lo recordamos. Quizá, por ejemplo, como bien comparte el budismo, es que el budismo lo que te enseña es a reeducar tu mente para quitar, como a veces hemos dicho, esas capas de cebolla que no nos permiten reconectarnos con ese estado, y al final reconectar con ese estado no es que te ilumine, es que recuerdas que tú eres un ser iluminado. Siempre lo hemos sido. Pero Conectas creemos que con... tenemos que hacer algo para iluminarnos y no tenemos que hacer algo que ya somos. Pero bueno, Mm, quería matizarlo un poco de esa forma, ¿no? me parece súper importante porque él también, bueno, y muchos maestros de una filosofía que se llama Vedanta Advaita, siempre enfatiza en la no dualidad que no tenemos que hacer nada para ser lo que somos, o sea, para conectar con lo que somos, es reconocer y ver en nosotros eso que ya es, Totalmente. eh, que no venga del ego y que no venga de la persona que tiene que hacer cursos, que tiene que meditar 10 horas sentado, que tiene que... No, no, es a veces muy dice que pasa en un instante de segundo, o sea, que haces plas y te das cuenta de que de lo que es verdad para ti, ¿no? De lo que eres, ¿no? Por supuesto, ayuda, ¿no? Dedicarte un tiempo a estar contigo, a estar en silencio, a conectar o desconectar de cosas externas que no te ayudan, pero es algo que ya está ahí, está inherente Siempre nosotros, y siempre. solamente tenemos que dejar que suceda, ¿no? Desde una presencia, un silencio, un estar, simplemente, y Lo que conectar. nos da miedo. Mm, El estar con nosotros mismos requiere de tanto. mucha valentía, porque es un acto, como decía, nos da miedo reencontrarnos con nosotros mismos. Miedo. ¿Sabes a quién le da miedo? A esta. Le da Aquí, miedo, pienso, porque sabe que está perdiendo el control ahí, porque cuando conectas con lo de aquí siente abajo, se siente amenazada porque es algo que no es capaz de racionalizar, como tú has dicho antes. Es algo que se escapa más allá de la mente. totalmente. Entonces, la mente te atrapa como diciéndote, no, no te vayas allí porque yo ahí ya no tengo control. Y si tienes la valentía de decir a lo que sea, no hay que tener miedo porque ¿por qué vas a tener miedo de estar contigo mismo en silencio? O sea, si eres tú, Abierto y confiando en la vida. Es un estado confiar de... en la vida. Entonces, qué bonito, la verdad, todo lo que... Es lo que ocurre, que es verdad que yo a lo mejor llevo un cierto, a ver, recorrido ninguno, yo siempre tengo la sensación de que no sé nada. Y eso es maravilloso, ¿no? Esa sensación de que siempre sea todo nuevo, ¿no? Pero sí que es verdad que aprendí. quizá después de una serie de experiencias, pues a lo mejor para mí ya es como, de alguna forma, no es que sea exactamente así, como muy fácil. Y hay que Mm, reconocer que esto quizá a lo mejor de mi boca ahora suena así un poco como fácil, pero esto ponerlo en práctica y llevar a ese estado es algo complicado, ¿eh? Es sencillo, pasa que es tan sencillo que no nos lo acabamos de creer y nosotros mismos lo hacemos complicado. Y eso es. requiere de una práctica, pero vamos, yo es que garantizo, garantizado, lo doy por firmado a quien quiera, que detrás de un tiempo de permitirnos a lo mejor ese silencio, esa reconexión con quien somos y de Mm, escucharnos un poquito, esa eh, intuición con la que conectas, por así decirlo de alguna forma, te va a guiar, te va a llevar. eso Es te algo que acompaña. ya, una vez conectas con ello, ya no se suelta, como lo que decíamos antes de la bicicleta. Una vez te llama la atención y te sube y le coges el gusto, ya vas a más. Ya Claro. pueden pasar años que no practiques, que de allí ya no se te olvida el montar en bicicleta. Pues esto de alguna forma es lo Mm. mismo.
claro, es reconocer, porque ya lo conocemos. O sea, Claro, ya nosotros es cuando nacemos recordarlo. es No es algo recordar. nuevo, es algo que recuerdas, ¿no? Ya está en ti. Y si reconoces es porque vuelves a conocer algo que ya está dentro, que ya eres tú. ¿Cómo no te vas a conocer a ti? Solo es un ir hacia adentro y decir, confío en que todo va a ir como tenga que ir y que yo, pues bueno, soy un mero visitante, ¿no? Desde el cuerpo. Y, y nada más. La verdad es que me faltan las palabras, ¿no? Mm. Para describir, por supuesto, porque la mente ahí no tiene vocabulario, de este viaje con el que nos has invitado a conocer los estados, como bien decías, de felicidad, de amor, que se pueden lograr en estos momentos tan de transición, ¿no? Que vive el ser humano como es morir, ¿no? Dejar este cuerpo físico. Nos están dando muchísimas gracias, Luis. Esto ha sido Muchísimas una pequeña aproximación. No es que quiera aquí acapararte y que tener más momentos de compartir, pero quiero decir que esto gracias. abarca muchísimo. Esto se puede extender. Pero bueno, yo creo que no sé si hoy hemos Claro. cubierto esos objetivos, pero es un poco, porque la verdad que la hora se me ha pasado, que no me he enterado. 1 hora y casi 10 ya, Pues no me he o casi cuarto. enterado, pero ha Yo sido lo tuve como por ti. una pequeña aproximación. Muy Así es. agradecidísimo, Santi, a que decidieras pensar en mí, en, bueno, darle voz a esto que tenemos tan estigmatizado como que es la muerte, ¿no? Que la muerte no Mm, existe, lo que existe es ese cierre biológico y la muerte no es más que un proceso, la muerte en sí no existe, es un proceso, lo que sí que aparece, ¿no? Al claro. que no tenemos que negarnos, ¿no? Tenemos que entregarnos a él. Pero bueno, no quiero Mm. extenderme, quizás sea en otro momento otra oportunidad. Aquí Muchísimas encantadísimo. gracias a todo el mundo por La ese gente momento. te está dando las gracias y dicen que podríamos estar horas y horas. Yo, por supuesto, que estaría el tiempo que fuera, simplemente porque sé que Luis pues tiene unas responsabilidades y sé que tiene que volver a casa Agradezco. y es tarde, ¿no? Entonces, comunicarte que desde aquí me han llegado muchos comentarios de Isa también que nos acompañó en el Santillí. Gracias de todo corazón a los dos, sobre todo a ti que nos has compartido algo tan bello y que, ¿por qué no? Se puede volver a repetir esta entrevista y profundizar un poco más, pero decirte que la pincelada en esta hora y cuarto ha sido muy enriquecedora, sobre todo porque, bueno, no paran de llegar mensajes, te lo digo, de agradecimiento, porque eso, en esta hora y cuarto, lo que más me llevo es que nos has hablado desde el corazón, desde que esta se ha parado y te has ido aquí y has compartido lo que esto ha sentido en estos acompañamientos. Y, y nada, decirte también que Miquel fue la persona que me dio la luz también de decir, ¿por qué no hablas con Luis? Y con un tema tan interesante. Agradezco. Un fuerte abrazo Gracias. para Miguel y para todo el mundo. Madre Han mía, que entrado eh, muchísimas personas. Jorge, Carmen, mi con prima, experiencia. esta Carolina del Espiritual, mi madre, mi prima Carmen, Mando un Miriam, beso enorme a todos los que me conocéis y a los que no me conocéis también, que os agradezco a todos. Bueno, a mucha mí es que gente. yo siempre soy un rollero, pero, y me repito mucho en esto, pero me siento tan afortunado y tan agradecido por haberme reencontrado con todos vosotros. Con algunos he compartido más, con otros menos, pero siempre unos encuentros tan bonitos, tan enriquecedores, de tanto crecimiento, desde relacionarte. Qué maravilloso, ¿no? Sin discriminar a nadie, por supuesto, porque esto se trata de que sea inclusivo, pero de relacionarte con esa conciencia de amor y saber que no estamos ni tú ni yo, ¿no? Que somos uno, que es No, no estamos separados. maravilloso, es un regalo. Es un regalo, es dar gracias. Coincido con todos los que Santi, muchas gracias. entrevisto, todos los que os entrevisto, qué importancia es la El gratitud. reconocimiento. Dar gracias, levantarte por la mañana y hacer un esfuerzo por agradecer lo que tienes, lo que tienes, lo que tienes. Y, y la vibra sube, la energía sube y la vida te da cosas que son muy bonitas. Así que nada, despedirte, darte las gracias. Y bueno, no paran de llegar mensajes hacia ti, Luis, así que te los hago llegar de mucho amor entre todos los que nos han Yo sí, la seguido. verdad, he preferido, esto ya es porque uno es presumido, ¿eh? De no ponerme las gafas. Y digo, también, claro, si yo me ponía a leer, ya lo que me faltaba, ya ni me siento, ya me cuesta a veces. Entonces, bueno, sé que
Aquí otro amigo me dice que se ha perdido la charla, ha entrado un poco tarde. Deciros que esta charla se queda grabada en mi perfil de Instagram y que también lo voy a colgar en un canal de YouTube que creé hace unos días que se llama Cosas del Santi. Así que si de verdad os interesa algo más, Genial. pues podéis reverla y creo que esto da para otra entrevista más. Así que Qué bueno. vamos a ver qué nos depara la vida y bueno, simplemente agradecerte tu presencia, tu hospitalidad y tu compasión, compañero, y todo tu amorcito. Muchísimas gracias, Santi. Gracias a ti, Hemos compañero. vivido un momento aquí, 1 horita y 10 o el tiempo que haya sido, Un regalo. muy a gusto. Es un placer siempre compartir tiempo contigo y con el resto. Te quiero Muchas mucho, gracias. hermano. Yo también, que nos lo tenemos que decir En más. el Te camino. quiero Hasta la mucho. próxima. Gracias, Adiós compañero. a todos los que me veis y me conocéis, que yo no sé quién estáis, pero un beso muy grande Muchos. para todas. Han entrado muchos y yo por mi parte estoy emocionado y creo que muchos de aquí, por lo que dicen en sus mensajes, también lo están. Así que gracias desde lo más profundillo ahí del corazón. Te despedimos, Luis. Un beso muy grande. Chao. Chao. Te quiero, hermano. Yo también. Bueno, cierro por aquí y me despido de Luis. Y yo cierro también por aquí. A ver Muy si... bien. Chao. Un beso muy grande para todos. Os quiero. Ahí te queremos, Luis. Bueno, qué entrevista, ¿no? Qué entrevista. Yo estoy emocionado, me quedaba sin palabras porque como decía, la mente ahí no tenía hueco para expresar todo lo que estábamos sintiendo. O sea, así que daros las gracias a todos los que nos habéis seguido, que habéis sido un montón. Deciros que se va a quedar colgado, que me he quedado yo con, con esta emoción, colgado en mi perfil. Y nada, deciros que el domingo entrevistaré a Javier Delgado de Paradise Revolution, que muchos de aquí lo conocéis. Es un emprendedor muy joven que hace viajes acompañando a la gente en India, hace retiros, celebraciones. Y el domingo a las 7 de la tarde estaré con él de nuevo en un live de Instagram. Y nada, daros las gracias. Perdonad si no he podido interactuar mucho con los mensajes que me habéis hecho llegar a través del chat, pero deciros que es que estaba absorto y no quería cortarle para nada a Luis en este tema que estaba tratando tan especial y desde dónde lo estaba haciendo, ¿no? Que yo lo conozco a Luis y sé que estaba ahí tocando ahí un tema muy especial en su vida, que es lo que hace la labor de acompañar en el proceso de morir y no sentía que debía de cortar el hilo en ningún momento y espero haberlo hecho lo mejor posible o al menos que os haya acompañado y espero no haber herido ninguna sensibilidad de nadie en un tema tan delicado, no es mi intención, pero bueno, desde aquí, desde lo más profundo de mi ser comparto estas entrevistas y a mí me hace muy feliz y espero que a alguno de vosotros pues también os guste. Así que os mando un besito, feliz noche y mil gracias por entrar porque sin vosotros pues no tendría sentido todo esto. Gracias familia, os quiero, que nos lo tenemos que decir más, sin vergüenza, ¿eh? No es que seáis unos sinvergüenzas, sino que hay que decirlo sin vergüenza. Os quiero familia, a todos los que estáis, a mi prima, a mi madre, a todos los amigos que habéis entrado. Os quiero, chao.